aquí están sonando los tambores de la información. Bienvenidos y bienvenidas al jueves de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la bajadita de la semana, por ahora las lluvias no llegaron, pero está fresquito. Con la grisura que habíamos advertido en las horas previas. Exacto, el otoño que se impone. Claro, es natural y en este contexto ocurren algunas cosas interesantes. Les contamos que la Universidad de la República y el Ministerio del Interior inauguraron un nuevo centro universitario en el Penal de Libertad que busca trabajar en causas sociales y combatir así el delito. Actualmente hay en esa cárcel 1.132 personas privadas de libertad y esa cárcel es de máxima seguridad. De ellas, 22 estudian una carrera universitaria, lo que representa 2% del total de quienes están en el Penal de Libertad. Luis Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, destacó que la idea es generar un circuito universitario que posibilite la continuidad cuando un privado de libertad se traslada. Por su parte, estudiantes señalaron que esto marca un hito en el recorrido histórico de la política universitaria en cárceles y solicitaron mejorar sus condiciones de estudio. Vamos ahora por otros temas. Repasamos los titulares. En 2023 se detectaron 4.725 intentos de autoeliminación y hubo 72 presuntos incumplimientos de protocolo de atención de prestadores de salud, según anunció el Ministerio. El economista, dirigente Frente Amplista y en su momento promotor del Sistema Nacional Integrado de Salud, Daniel Oresker, dijo que no hay déficit en el FONASA y que el aporte a rentas generales se mantiene cerca de 30% desde el año 2018. El precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado cuestionó la propuesta del sector Colorado Ciudadanos de habilitar un plebiscito para regular el ingreso a las intendencias. El expresidente José Mujica defendió su idea de que quien gane las elecciones presidenciales done parte de su sueldo. Aseguró que sería una decisión política y de autoridad moral. El presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, valoró los esfuerzos del gobierno en busca de una mayor apertura internacional, pero aseguró que el tipo de cambio dificulta la competitividad. Aumentó la circulación de bicicletas por 18 de julio desde la instalación de la ciclovía hace 4 meses. En marzo, el crecimiento fue de 70% en comparación con 2023. El presidente Lacalle Pou solicitó al presidente de la FIFA que el sorteo del Mundial 2030 sea en Uruguay y se ratificó que el partido inaugural será en el Centenario. México presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, pidiendo que sea juzgado y sancionado por el asalto a su embajada en Quito y pidió la salida de Ecuador de las Naciones Unidas. El presidente Vladimir Putin afirmó que Moscú está a favor de resolver el conflicto armado mediante acuerdos con Kiev, pero no en el formato de la imposición. Bueno, ya saben que nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también por tvciudad.uy, en vivo, a través de YouTube, o nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Ahora sí, salimos del estudio. Para tener los adelantos desde los móviles, empiezo saludando a Martín Duarte, que está en el Palacio Legislativo y ya nos contará por qué. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Estamos aquí en la sala Dardo Ortiz, donde desde las 5:30 sesiona esta comisión especial de seguimiento del sistema carcelario y en la jornada de hoy tiene pactadas 2 reuniones. La primera, que ya comenzó a partir de las 5:30, con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, y se esperan de un momento a otro también la presencia de las autoridades del INR, justamente para estar haciendo un seguimiento de la situación carcelaria y los planteos que en este caso ambos organismos o el propio comisionado parlamentario planteó hace un tiempo atrás. En algunos minutos, si les parece, volvemos con las conclusiones, o por lo menos las conclusiones que va a brindar en conferencia de prensa justamente Juan Miguel Petit. Parlamento a varias agendas y Palacio Legislativo, por ende, a varios móviles. Ahora, desde otro rincón del Palacio, Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Así es, Martín. Aquí estamos desde el Salón de los Pasos Perdidos porque aquí en minutos nada más comenzará el acto de reafirmación del pacto ético del sistema político contra la desinformación y la reafirmación de la campaña libre de noticias falsas. Esto contará con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, integrantes de Naciones Unidas y también de federaciones internacionales de periodistas y, por supuesto, de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Otro adelanto, la precandidata Frente Amplista Carolina Cose y el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado cuestionaron la idea de plebiscitar cambios en las normas de ingreso a las intendencias impulsadas por el sector Colorado Ciudadanos.
Yo creo que hay mucho para trabajar en el tema de generar estatutos únicos de funcionarios en todas las intendencias municipales, trabajar positivamente en este tema. No creo que el camino sea que venga todo el mundo la fiebre de plebiscitar cosas con las elecciones. Cuando un partido así tiene una iniciativa parlamentaria y partidos de su propia coalición no le dan el voto, creo que es momento, humildemente lo digo, de una reflexión política. Ahora desarrollo informativo, lo decíamos en portada, se inauguró el centro universitario en el Penal de Libertad. Actualmente en esa unidad hay 1.132 personas privadas de libertad y 22 estudian una carrera universitaria. Un paso más en el marco de una estrategia que hemos definido y que tiene que ver con el enfoque dual, es decir, con la circunstancia de que el Ministerio del Interior tiene un cometido esencial que es el combate al delito, la represión, la persuasión, la prevención, pero debe trabajar en las causas sociales, y trabajar en las causas sociales implica, cuando se trata de privados de libertad y del sistema penitenciario, generar capacidades. Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, destacó que la idea es generar un circuito universitario en varias unidades para que si un privado de libertad se traslada pueda seguir estudiando. En este momento la Universidad de la República tiene, junto con el de Libertad, con esta unidad de reclusión, lo tenemos también en Concar y en Punta de Rieles, centros de estudios, o sea, espacios donde los estudiantes privados de libertad pueden desarrollar su formación. Es ir al encuentro de una necesidad. La necesidad es asegurar el derecho que todos los uruguayos, independientemente de su condición, puedan acceder a la educación y puedan generar un proyecto de vida a partir de ello. En un año electoral y con el presupuesto quinquenal en el 2025 a la vuelta de la esquina, en buena medida creo que la discusión debería darse en términos programáticos. ¿Qué políticas requiere el Uruguay? En ello estamos todas las instituciones involucradas para asegurar el acceso a la educación en contextos de encierro, en contextos de privación de libertad. Y eso va a tener que tener una expresión natural en el presupuesto quinquenal, que se discutirá el año entrante. Estudiantes privados de libertad señalaron que la inauguración de este centro de estudios en el Penal de Libertad es un hito en el recorrido histórico de la política universitaria en cárceles. Y también le reclamaron mejoras en las condiciones de estudio a las autoridades del Ministerio del Interior. Esto es una gran oportunidad que tenemos acá en tratando privado de libertad para avanzar educativamente. Es una herramienta que hoy y mañana vamos a tener en la rehabilitación y en la reinserción social que podemos ya tener mañana. No le vamos a ir a golpear una puerta o pedir un trabajo sin ninguna herramienta que decir, tengo una carrera, tengo una licenciatura, tengo conocimiento de algo. ¿Qué estudias vos? Yo estudio Ciencias Sociales y voy por trabajador social. Hay algunos reclamos que hicieron también, cosas que faltan para seguir implementando esta educación dentro de la privación de libertad. Sí, de eso mismo, más facultades que estén presentes, profesores que estén presentes viniendo físicamente, porque es más fácil evacuar dudas o ciertas cosas con el profesor o el docente adelante de nosotros. Obviamente que el trabajo social estaba apuntado a determinado contexto. ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas? Y la idea mía es trabajar con la adolescencia o la niñez, que donde es el futuro del país, a donde podemos atacar y educar y sacarlo de lo que sea las calles, las drogas o cualquier situación social que pueda tener el niño o el adolescente. Tema vinculado, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que se van a adquirir nuevos escáneres para revisación de personas que llegan a hacer visitas a las unidades carcelarias. Porque entiende que así se evitarán situaciones de maltrato denunciadas recientemente por familiares de personas privadas de libertad. Esa preocupación se llama revisación ofensiva. Reconocemos, hay cárceles que sí tienen elementos tecnológicos en esta cárcel de Libertad, en la unidad 1, en Concar, hay body escáner de cuerpo que se hace revisación. Y cuando se encuentra mediante el monitor elementos que son extraños al cuerpo, se hace requisa. Pero esto tiene un porqué. Porque se ha formalizado a muchas visitas en las cuales pretenden ingresar elementos no autorizados, drogas principalmente en sus partes íntimas y también celulares. Por eso estamos a la espera, antes de fin de mes, que vamos a recibir 4 body scanners
para ir entregando a las cárceles para que no haya esta revisación ofensiva y sea por medio del body scanner, el escáner de cuerpo, que le saca una radiografía del cuerpo y muestra si tiene elementos prohibidos, por lo cual antes de fin de mes se va a instalar en Canelones, en Maldonado, en Cárcel de Mujeres y en Rivera. Y después se va a seguir recibiendo y la idea es que tengan la máxima cantidad de cárcel, los elementos electrónicos para evitar esa revisación ofensiva. Bueno, cambiamos de asunto. El dirigente Frente Amplista y economista Daniel Olesker dijo que no hay déficit en el Fondo Nacional de Salud tras conocerse el dato que divulgó El País, que indica que el aporte estatal para sostener el sistema es de 821 millones de dólares, la mayor cifra de la historia. Claro, el ex senador del Partido Socialista dijo que no hay que alarmarse porque esta cifra manejada obedece fundamentalmente al atraso cambiario. El economista Olesker, uno de los promotores del FONASA, sostiene que el aporte de rentas generales no es un déficit, sino una contribución solidaria del Estado con los que menos tienen. ¿Qué dice la ley? Que se va a financiar con aportes de los trabajadores, aportes de los jubilados, aportes de los empleadores, y cuando a esto se le van a sumar para cubrir sus insuficiencias financieras, aportes de rentas generales. O sea que este tripartito ya está en la ley. O sea, esto no es un problema de déficit, es un problema de cuál es el monto que el Estado pone. El economista entiende que el cálculo de ese aporte no se puede hacer en dólares corrientes por el actual atraso cambiario y asegura que lo mejor es hacerlo en porcentajes del gasto. Y eso es en un entorno a un 30% ya desde 2018. O sea, eso no aumentó con el tiempo, eso vino más o menos normal, aumentó un poco en este último tiempo, pero levemente, ¿no? Para hacer una especie de... O sea que la participación del Estado y de rentas generales, luego del ingreso de los jubilados, porque hasta antes era mucho más baja, pero recordemos que los jubilados tienen las cápitas más altas y solo aportan el 4,5, porque no hay aporte del empleador. Olesker aclara que el aporte de rentas generales depende de lo que aporten personas trabajadoras y jubiladas. Y este gobierno bajó los salarios y las jubilaciones. Entonces es obvio que el aporte que viene de salarios y jubilaciones sea menor porque este gobierno bajó los salarios y por lo tanto que tenga que aumentar el componente de rentas generales porque los costos en salud no se adecuan a la baja de los salarios y jubilaciones que hizo este gobierno. Otro asunto, cambiando de tema, les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le presentó a las intendencias de Montevideo y Canelones el proyecto de Tren-Tram. Esto es un sistema combinado de tranvía y de tren para unir Montevideo con Ciudad de la Costa. Entre los informes jurídicos y los estudios de prefactibilidad, el proyecto podría tardar hasta 6 años en concretarse. Lo que nos presentaron en este momento es lo que deberían haber presentado el año pasado cuando les llegó la iniciativa privada. No tiene más que una presentación muy general, muy global, como se ha conocido ya en la propia prensa. Pero bueno, es el punto de partida, es el arranque, es decir, hoy se formaliza, insisto una vez más, lo que se debería haber formalizado el año pasado, y ahora quedamos a la espera de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas defina en términos jurídicos si acepta o no la iniciativa privada, levanta la confidencialidad y eso nos permite empezar a analizar con algún grado de detalle mayor. ¿No tienen más detalles? No hay más detalle que lo que públicamente se conoce, los 35 kilómetros, la posibilidad de los 20 trenes, alguna frecuencia, o sea, hay datos muy generales. ¿Se manejó alguna intencionalidad de fecha posible? Y no, lo que sí sabemos es que dentro de una vez que esté aprobado todos los estudios, ya la obra en sí va a llevaría por lo menos 3 años. Por lo tanto, lleva un tiempo prudencial y estamos hablando que todavía no se ha resuelto los términos jurídicos como para empezar a analizar la prefactibilidad con las opiniones de las intendencias del Ministerio para que eso después derrame en un proyecto. Y ahora es tiempo de columna, de opinión ciudadana, la usina de percepción ciudadana que hoy nos presentan no solo nuevos datos, sino también nueva compañera columnista. Alejandra González, es un gusto recibirte a partir de hoy en MBD Noticias. Bienvenida. Gracias, Martín, por la cálida bienvenida de tu parte y del resto de los compañeros. En esta oportunidad, la columna de la usina va a estar vinculada a desarrollo productivo. Particularmente vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con esta tercera planta de celulosa que está en el centro del país, la planta UPM Paso de los Toros, y además el
tren de carga que la semana pasada tuvo su primera prueba exitosa partiendo de Centenario hacia el puerto de Montevideo. El proyecto de ferrocarril central, ¿no? Exacto. A veces lo presentamos como tren de UPM, pero en realidad es un proyecto que permite también otros usos, no solo los vinculados con la empresa productora de pasta de celulosa. Exacto, bueno, y vinculado a esto que mencionás, para hacer un rápido contexto, cabe destacar que este acuerdo se firmó en el gobierno anterior del Frente Amplio, que implicó, además de la instalación de la planta de celulosa, un montón de obras de infraestructura y el compromiso del país de construir y hacer un mantenimiento del ferrocarril central que llega al puerto de Montevideo. Por eso, como punto de partida, iniciamos esta encuesta al panel de la usina vinculado a conocer la opinión sobre la inversión de esta segunda planta de celulosa de UPM, ¿verdad? En el país hay 3 plantas de celulosa. Y como vemos, reviste opiniones sumamente positivas. El 50% de la población afirma que la inversión de UPM es muy positiva o positiva para el país. Y en contrapartida vemos que hay un 18% de la población que opina que la inversión es negativa o muy negativa. De todas maneras, ahí vemos que hay un saldo positivo a favor de la inversión como un aspecto destacado o positivo, ¿verdad? Bien, esto con respecto a la segunda planta de UPM. Ahora, ¿qué dice la gente con respecto al proyecto ya, digamos, en circulación o habilitado, ferrocarril central? Bien, de pronto pasamos a la próxima placa. En este sentido, lo que hicimos fue preguntarle al panel cuál es su opinión vinculado a si el tren de carga de celulosa, que sabemos que tiene posibilidad de otro tipo de cargas, pero como para conceptualizarlo, si este tren es relevante para el desarrollo económico del país, y vemos que hay un 70% de la población que opina que este tren de carga es muy importante o algo importante para el desarrollo económico del país. Así que es ampliamente superior la visión positiva como importante, muy importante para el desarrollo sobre este tren. Y por último, vos recién mencionabas las responsabilidades de los últimos 2 gobiernos, el actual y el anterior, en estos proyectos. ¿Cómo lo ve la gente, ¿no? ¿A qué gobierno le asigna mayor responsabilidad, si es que se puede sacar una conclusión así? Sí, bueno, justamente otro de los aspectos que quisimos destacar, que lo tenemos en la próxima placa, tiene que ver con eso, ¿no? Estamos hablando de acuerdo país que trasciende un periodo de gobierno, la mayoría de las obras se están ejecutando en este gobierno, por lo tanto, consultamos a la ciudadanía y, como vemos, se destacan las opiniones que atribuye la responsabilidad principal de la puesta en funcionamiento del tren a ambos gobiernos. Hay un 44% de las personas que entiende que la responsabilidad principal es de ambos gobiernos. Hay un 28% que se las atribuye al gobierno anterior y hay un 16% de las personas que creen que esta responsabilidad principal es del gobierno actual en cuanto al funcionamiento de este tren con carga. Bueno, muy interesante, Alejandra. Muchas gracias por esta primera columna en la continuidad de Opinión Ciudadana y la usina en MBD Noticias. Y hasta la semana que viene. Esto sigue. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Y esto sigue justamente como informativo y con Natalia Nogués. Nos metemos en algunas noticias que tienen que ver con la campaña electoral. El precandidato presidencial Frente Amplista, Mario Vergara, dijo que permanentemente evalúa si se mantendrá o no su postulación para las internas. Agregó que la polarización interna del Frente Amplio está dificultando el crecimiento del sereñismo y el astorismo. En la interna del Frente Amplio se ve una creciente polarización que obviamente no se cumpliría el objetivo de haber revertido esa polarización y tampoco otro objetivo político importante que nosotros tenemos, que era el reflejo de un espacio que es muy importante dentro del Frente Amplio, que es el espacio sereñista, el espacio astorista, el espacio progresista. La polarización dificulta enormemente una expresión genuina de estos espacios en ese contexto, con lo cual probablemente esa expresión se va a ver con más nitidez en la elección nacional de octubre. La evaluación no es de Mario Vergara, la evaluación es de Convocatoria Sereñista y la inmensa mayoría de los sectores de Convocatoria Sereñista el mes pasado mantuvieron sí la postura de mantener nuestra precandidatura. Ahora vamos a estar, seguimos evaluando.
Más asuntos políticos. El expresidente José Mujica defendió la idea que expresó hace algunos días con respecto a que quien gane las elecciones presidenciales done parte de su sueldo. Aseguró que sería una decisión política y de autoridad moral que posteriormente permitiría reclamar más contribuciones a las grandes fortunas. Creo que un gobierno tiene que jugar esa carta fuerte. Porque se precisa un gesto de solidaridad de los que pueden. Porque es una conveniencia nacional. Yo me refería al personal de confianza. Ajá. Vamos a no entreverar la cosa. A la barra que entra el gobierno. Pero no porque eso resuelva el asunto. No, lo resuelva metiéndole la mano en el bolsillo a 40, 50 mil tipos que tienen posibilidad. Pero para meterle la mano en el bolsillo hay que tener autoridad moral, porque si no le pongo a los otros, yo no pongo nada. Esa es la cosa. Ellos tienen una manera de pensar, está macanudo. Que piense como quiera, a mí me importa 3 pepinos, yo sé que no van a poner un mango de ellos. Porque Y el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado cuestionó la propuesta del sector Colorado Ciudadanos de habilitar un plebiscito para regular el ingreso a las intendencias. Dijo que es parte de una fiebre por plebiscitar cosas, así lo definió, y llamó a que en todo caso, pensando en este asunto, se unifiquen los estatutos de las diferentes intendencias, las 19 intendencias que hay en el país. Yo creo que hay mucho para trabajar en el tema de generar estatutos únicos de funcionarios en todas las intendencias municipales, trabajar positivamente en este tema. No creo que el camino sea que venga todo el mundo la fiebre de plebiscitar cosas con las elecciones, llenar de plebiscitos las elecciones. Las elecciones tienen que elegir gobierno y obviamente hay 2 o 3 plebiscitos asociados que tienen que ver con el futuro nacional. El plebiscito de la seguridad social es un tema importante con el futuro nacional. Déjeme un segundito. Y en ese sentido, yo creo que no es la vía, la Constitución, meter esto en la Constitución para solucionar este tema si uno quiere solucionar el tema. Si uno quiere buscar mecanismos para encaminar una solución en un sentido positivo, no es metiendo en la Constitución. La bancada legisladora resolvió no acompañarlo por unos temas jurídicos vinculados a la autonomía departamental, y justamente que hay 19 estatutos diferentes aprobados por la Junta Departamental. Creo que hay que trabajar sobre eso y obviamente nuestro respaldo es a la posición que tuvieron. Cambiamos de tema. Atención con esta información. Según datos preliminares, hay que leerlos así de momento, del Ministerio de Salud Pública, en 2023, o sea, el año pasado, hubo 754 suicidios, lo que representa una disminución de 8,4% con respecto al año anterior. La tasa de mortalidad es mayor en hombres, representando un 75% del total, y las mujeres el 25%. Según datos preliminares, en 2023 disminuyó la tasa de mortalidad por suicidio de 23,2 cada 100.000 habitantes en 2022 a 21,1 en 2023, según el Ministerio de Salud Pública. En 2023 se observa una disminución de la tasa de suicidio en hombres de 37,2 en 2022 a 30,8 en 2023 y un aumento en la tasa de suicidio de mujeres de 9,9 en 2022 a 10,9 en 2023, alcanzando el valor histórico más alto. Respecto a la distribución según edad, la tasa de suicidio más alta se encuentra en personas de 75 a 79 años, seguido de la franja de 25 a 29 años. En cuanto a la distribución territorial, el departamento con la tasa más alta en 2023 fue Rocha, seguido de La Valleja y Paysandú. El Ministerio de Salud Pública realizó hoy la presentación del curso Prevención de Autolesión y Suicidio para profesionales del primer nivel de atención y repasó acciones que toman en torno a este tema. Creamos en las puertas de emergencia un sistema de reporte automático de los intentos de autoeliminación. En el Ministerio de Salud Pública conocemos en tiempo real cuando se reportan estos intentos y tenemos la información. ¿Para qué? Para tomar acciones. Y hacemos un rastreo de la atención que reciben las personas que realizan intentos de autoeliminación por el prestador de salud. Están, por normativa del 2016, las personas que realizan intento de autoeliminación tienen una asistencia obligatoria a los 6 días por un psiquiatra. Y en los prestadores que no se da esa atención,
también lo hemos identificado e inmediatamente iniciamos un expediente sancionatorio. En 2023 hubo 4.725 intentos de autoeliminación y 72 presuntos incumplimientos de protocolos de atención por parte de prestadores de salud. El Ministerio impuso 22 sanciones y hay 50 indicaciones de sanción a prestadores. Presenta Antel, socio de tu negocio. Salimos del estudio, nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está con trabajadores de Pedido Ya, que tienen algunas denuncias para hacer. Diego, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Así es, hace unos días, el día martes, precisamente sobre la noche, se produjo un incidente donde un trabajador de Pedido Ya, un repartidor, fue detenido por la policía en un operativo y en un video que fue filmado por los propios trabajadores que estaban con él, donde se ve una situación de abuso policial y así también lo denuncia el propio trabajador. Y en el video que ahora estamos viendo en pantalla, que no se escucha, también los policías le dicen algo como, bueno, vos te pensás que estás en tu país, esto es Uruguay, acá la policía se la respeta, entre otras cosas. Y para hablar de esto estamos con Daniel Río, que trabaja también como repartidor y que de hecho hablaste recién con esta persona que es venezolano, ¿no? Sí, venezolano, nos contaba que todo se dio a raíz de un accidente que tuvo su primo. Él llegaba al lugar para levantar la moto, asistirlo, y bueno, y rápidamente, según me cuenta él, Brandon se llama el chico, me cuenta que dos policías lo arribaron enseguida, no de muy buena forma. No estaba seguro, pero él cree que tampoco estaban en sus caudales los policías, que no estaban bien los policías, que estaban drogados básicamente. Él pensaba eso, hay que decirlo con el textual. Y nada, que él les dijo que venía de una operación, que no lo trataran mal. Igualmente entre tres, como se ven en el video, lo agarran, uno lo agarra del cuello, él le estaba diciendo que no lo dejaban respirar, que no se estaba resistiendo. Y nada, lo que se vio en el video básicamente es algo que vemos cotidianamente, que lo de Pedido Ya, más que nada los extranjeros lo viven a diario. La policía ve un cajón de Pedido Ya y te frenan de una. Si sos uruguayo un poco pasás, pero si sos extranjero, no importa la nacionalidad, ya es un poco más pesada la cosa y yo creo que no está bien. Porque si ellos pasaron por la aduana, si ya no lo juzgaron las personas que están en la aduana para dejarlos pasar o no, los demás no somos nadie para decirle qué tienen que hacer y cómo tienen que actuar. ¿Esta persona estuvo detenida 6 horas? Estuvo 6 horas en un calabozo, sin poder ir al baño, sin tomar agua. Cuando salió preguntó qué es lo que había pasado, dónde podía erradicar una denuncia contra el policía, más que nada que lo trató mal, que se ve en el video. Y le contestaron en la comisaría 3 que fue toda una confusión, que lo dejara por eso y claramente no tiene por qué ser así, ¿no? Y vos me decías que esto es habitual y más con trabajadores extranjeros, entonces. Sí, es habitual con Pedido Ya. La policía ve un cajón de Pedido Ya en una moto y ya te frenan y ya cuando ven que sos uruguayo un poco aguantan, pero cuando son extranjeros dan un poco más, así como se ve en el video. A veces, no toda la policía, pero sí pasa mucho, pasa seguido. Ya no han podido reorganizarse como sindicato, digamos, ¿no? No, eso es un tema muy complejo, porque al no ser empleados es un tema mucho más complejo. Daniel, esta persona está bien ahora, ¿no? Está bien con dolores. Con dolores, me contaba que está con dolores, que no ha podido ir al médico porque tuvo que recuperar el tiempo perdido en el trabajo. Pero está bastante bien, digamos que está bien. Quiere realizar una denuncia. La va a erradicar, está buscando un abogado para eso. Gracias, Daniel. Por favor, a las órdenes. Bien, volvemos a estudio, compañeros. Antel, socio de tu negocio. Gracias a Diego y al resto del equipo, también al entrevistado. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, valoró los esfuerzos del gobierno en busca de una mayor apertura internacional, o sea, de conseguir más mercados para la producción uruguaya que se exporta, pero aseguró que el tipo de cambio dificulta la competitividad. La corporación le viene transmitiendo estas y otras inquietudes a quienes encabezan precandidaturas presidenciales. Necesitamos no solamente mantener unas políticas macroeconómicas estables, las institucionales fuertes, todo lo que ya conocemos, las bondades que tiene Uruguay, pero sobre todo y además es tener un país competitivo
para lograr salir a competir y atraer las inversiones que son tan necesarias. ¿Es una señal lo que hizo el Banco Central ayer en bajar la tasa de interés? Sí, es una señal. Nosotros sí esperábamos que se diera, va en el sentido correcto. Es necesario, sí, es suficiente, no, hay que seguir trabajando en otras áreas y nosotros también ya lo hemos dicho, el tema de la tasa de política monetaria es importante, pero no es suficiente, hay que trabajar en una cantidad de otras reformas que ayuden a mejorar la competitividad del país. Les contamos que el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos llamó a un acuerdo nacional para revertir el atraso cambiario y apuntó a la reducción del gasto para controlar la inflación. Dijo que es un dato de la realidad, que hay atraso cambiario y que si bien ya existía el problema durante el gobierno anterior, se agravó tremendamente, textuales palabras, durante este gobierno. Y en otro asunto, Daniel Menéndez renunció al cargo de delegado del sector minorista de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana debido a demoras en la elección de la gerencia general. Y expresó fuertes diferencias con el presidente de la UAM, Daniel Garín, a quien responsabilizó o señaló por tener problemas de relacionamiento. El director en representación del comercio minorista, Daniel Menéndez, renunció este martes luego de una fuerte discusión con Daniel Garín por la designación del cargo de gerente general vacante desde hace 5 meses, según reconstruyó El Observador y confirmó MBD Noticias. La renuncia es a título personal porque el lugar en el directorio es de las gremiales de comercio minorista que deberán designar un nuevo delegado. La dimisión se dio en la última sesión en el marco de una discusión que terminó a los gritos, motivada por dilaciones generales por inacción de Garín, según Menéndez, en el proceso para designar un nuevo gerente general. Para ocupar la gerencia general vacante, la UAM contrató una consultora para la selección, pero la demora en reunirse y tomar la decisión en distintas ocasiones provoca que cuando se le ofrece a la persona seleccionada ya había aceptado otro trabajo, lo que ocasionó el intercambio en el directorio con Garín. Consultado por MBD Noticias, el titular de la UAM señaló que hace 5 meses no hay gerente general y los 3 gerentes del área están cubriendo la tarea. Garín aclaró que la función se está cubriendo y no hay un vacío organizativo, más allá que es importante que se cubra el cargo, por lo que se convocará al directorio el próximo martes 23 de abril. Un apunte más, en el directorio de la UAM hay delegaciones, representantes sociales que evaluaron durante esta tarde la situación y en las próximas horas van a emitir un comunicado al respecto. Bueno, reafirmación del pacto ético del sistema político en este año electoral. Esto está sucediendo a esta hora en el Parlamento y Julieta Núñez Tomás está allí. Así es, compañeros, acaba de terminar la firma de todos los presidentes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Firmó el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente, Partido Nacional, Cabildo Abierto y el PERI. Este pacto ético que lo que señala es que los partidos firmantes se comprometen a acordar un mecanismo permanente de consulta para dar seguimiento a este pacto ético de forma de responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público. Vamos a escuchar las últimas palabras de Beatriz Argimón, quien impulsó este pacto ético por parte del Estado. Uno vive aquí cuando ingresa el peso de la historia, pero tiene el compromiso de construir futuro y tiene que ver con la democracia que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Cuando hace unos días sabíamos por la Corte Electoral que todavía faltaba un número importante de jóvenes que no tenían la credencial cívica, pensábamos cómo poder involucrarnos como Parlamento en precisamente dar este mensaje, que la democracia uruguaya, que realmente es un símbolo que nos identifica en el mundo, se debe cuidar todos los días. Yo pertenezco a una generación que aprendió eso de muy joven, recibiendo los valores democráticos de nuestras familias, de los líderes políticos, de los líderes sindicales, de la sociedad en general. Por lo tanto, hoy estamos ratificando mucho más que un pacto entre partidos. Estamos ratificando eso que es un valor fundamental y que tenemos que tener todos presentes día a día.
la democracia uruguaya ha sido una construcción histórica y que sabemos lo que significa perderla. Por lo tanto, este compromiso tiene que ver con fortalecer la democracia que le estamos dejando a las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas uruguayas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias allí a Julieta y al equipo, que están uno de los equipos que tenemos en el Palacio Legislativo. Cambiamos de tema y les contamos que la circulación de bicicletas por la principal avenida, por 18 de julio, aumentó desde la implementación de la ciclovía hace 4 meses. Según datos de la Intendencia de Montevideo, en marzo la movilidad justamente aumentó 70% en comparación con el mismo mes o el mismo periodo del año anterior. En 4 meses, el Observatorio de Movilidad de la Intendencia de Montevideo reveló los datos de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 7 arterias de la ciudad. El relevamiento indica que el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal va en ascenso. En diciembre del 2023 fue 46% mayor que en diciembre del 2022. El de enero del 2024 fue 96% mayor que en enero del 2023. El de febrero del 2024 fue 52% mayor que en el mismo mes del 2023. En tanto, para marzo del 2024, el aumento de movilidad fue de 68% respecto a marzo del 2023. Para los 7 puntos elegidos, los conteos fueron realizados mediante las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, seleccionando un día hábil del mes entre martes y jueves, en condiciones meteorológicas y de circulación que no resultaran atípicas, en los horarios de máxima intensidad de flujo de circulación, tanto en la mañana como en la tarde. Las arterias seleccionadas fueron Boulevard General Artigas y José Enrique Rodó, Avenida Italia y Francisco Simón, Avenida 18 de Julio y Javier Barrios Amorín, Avenida Fernández Crespo y Miguelete, Carlos María Ramírez y Boulevard Manuel Herrera y Oves, Avenida Italia y Boulevard José Valle y Ordóñez, Avenida Larrañaga y Avenida José Pedro Varela. Otro dato que se desprende de los conteos es que en todos los meses analizados, el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, otro dato que se desprende de los conteos, es que en todos los meses analizados, el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 18 de julio y Barrios Amorín es mayor en el horario de 16 a 19 que en el horario de 7 a 10 de la mañana. Y ahora es tiempo de móvil otra vez. Sí, vamos a hablar nuevamente del sistema carcelario que está en análisis en una comisión del Parlamento y está Martín Duarte. Gracias, Natalia. Le agradecemos estos minutos a Juan Miguel Petit. Acaba de finalizar esta comparecencia de la comisión especial que viene realizando el seguimiento justamente del sistema carcelario. Bueno, Petit, gracias por estos minutos. ¿En qué consistió la reunión? ¿Cuál fue el recorrido de preguntas y de temas que hubo en la comisión? Bueno, la Comisión de Cárceles, que es bicameral, es una comisión para nosotros muy importante. Y yo creo que este año en particular, año electoral, tiene un rol para cumplir. Porque por un lado el monitoreo, el seguimiento de lo que pasa en el sistema carcelario, que pasan muchas cosas, hay novedades muy buenas, también hay problemas muy grandes, pendientes, pero sobre todo pensando a futuro, buscando puntos de conexión entre las distintas bancadas del Parlamento, que yo creo que las hay. Yo creo que hay 6 o 7 grandes rutas que está todo el mundo de acuerdo que hay que transitarlas. El tema es que hay que ver cómo se logra sintonizar y que en un futuro eso sea la base de una política pública. Así que tienen como esa doble vertiente el trabajo de la comisión. Analizamos todos los diversos temas de los cuales estamos trabajando nosotros, que es un rol nuestro de promoción de los derechos de las personas, de diálogo con las autoridades, pero también de muchas veces de gestión de planteos individuales, como por ejemplo para que haya más educación, más tratamiento del analfabetismo, más respuestas en salud mental, más cobertura en salud, más tratamiento de las adicciones, lo que es la tarea de promoción de derechos humanos en general. Una reunión intensa, un año que viene siendo muy intenso. Hoy se inauguró el aula universitaria en el Penal de Libertad, un gran paso, un paso muy importante. Simbólico por un lado, pero también concreto y real para las personas que van a poder estudiar allí, pero también hay otros problemas pendientes que a nosotros nos preocupan mucho, como el hacinamiento, la falta de equipos técnicos, o mejor dicho, los equipos técnicos sean insuficientes para cubrir la creciente cantidad de personas que llegan privadas de libertad. Por eso la reforma del sistema, una política pública de reintegración social sigue siendo un gran desafío para todos,
y el año electoral es un año que es una enorme oportunidad. Justamente hablaba del año electoral, han surgido incluso algunas propuestas en ese sentido. ¿Cuál es su opinión o su mirada acerca también del rol de rehabilitación de las cárceles, hablando y haciendo por ahí eje y apoyándonos un poco en lo que decía, el sobrepoblamiento que tiene de un tiempo a esta parte las unidades carcelarias? Bueno, yo creo que ahí Uruguay ha seguido el camino que han seguido buena parte de los países del mundo cuando sienten que hay un volumen, una cantidad de delito que desborda las previsiones normativas previas. Se aumentan las penas, se aumentan los delitos. Lo que pasa es que también muchos países del mundo han ido viendo que eso no asegura menos delitos. Entonces hay que pensar en una respuesta mucho más global, si se quiere eficiente, que requiere construir un sistema diferente. O sea, no solamente poner una reja en la casa, sino cambiar el sistema global de funcionamiento. ¿Qué pasa por ejemplo, atención en la comunidad? Pasa por atención a la adolescencia. El gran desvío que tenemos y que desemboca muchas veces justamente en el delito es, yo creo, el agujero que tiene nuestra red de protección en la adolescencia. No tanto en la infancia, que hay muchas cosas para hacer, por supuesto, y para seguir fortaleciendo, pero en la infancia Uruguay tiene redes bastante densas, guarderías, plan CAIF, escuela obligatoria, normas de salud, de vacunación, que hacen que las personas sean detectadas por el sistema de salud. Tenemos redes de infancia bastante fuertes, pero a partir de los 12 años, entre los 12 y los 17 años, sobre todo para aquellas poblaciones más carenciadas, con familias con más dificultades de sostenimiento, de contención y de asistencia, tenemos una red con una malla muy abierta. Eso implica todo un desafío. Repensar todo ese sistema que requiere nuevas instituciones, un nuevo modelo de tratamiento, es un enorme desafío de política pública que es muy apasionante, es muy dura la realidad. Es muy dura la realidad porque si no se resuelve eso, no se va a resolver tampoco la seguridad pública. Quiero aprovechar una última pregunta, ya que estamos en vivo, vinculada a una denuncia que hubo de familiares, en particular de una madre, acerca de amenazas que recibieron 3 reclusos del módulo 11 del COMCAR a propósito de la guardia nocturna, publicando algunas fotografías de violencia y también señalando que han sido amenazados. Esa denuncia se le trasladó por parte de familiares a usted. ¿Qué seguimiento se ha hecho? A mí esa denuncia a nosotros no nos llegó. Nosotros nos llegan muchísimas denuncias todos los días, muchísimas, decenas de planteos. Las cárceles son lugares de convivencia forzada y muy compleja, y todas las denuncias un organismo de derechos humanos las tiene que estudiar todas. Las que parecen verdad, las que parecen más o menos, las que parecen descabelladas, todas las tenemos que estudiar porque uno nunca sabe qué hay de verdad en cada cosa. En ese caso, hoy todos los días estamos estudiando las denuncias que nos llegan, muchas terminan en denuncias que terminamos haciendo en la Fiscalía, otras las presentamos al Ministerio del Interior o a otras autoridades, otras las hacemos públicas como en la comisión o a veces a la prensa. En este caso en particular, esa denuncia a nosotros no nos había llegado. Cuando nos llegó ahora, hace algunas horas, tomamos conocimiento. Hoy estuve tomando información en el CONCAR. No tengo en absoluto claro todavía qué fue lo que ocurrió. Aclaro también, nosotros no tenemos los instrumentos que puede tener la Fiscalía. Yo no puedo citar personas a declarar, no puedo citar funcionarios policiales o particulares a declarar. Hay una denuncia concreta hacia la guardia que tiene amenazado a 3 reclusos. Nosotros muchas veces tomamos ante denuncias, cuando tenemos elementos que nos hacen pensar en la veracidad, la denunciamos ante la Fiscalía y ante el Ministerio del Interior. En este caso, por ahora, no lo tenemos claro. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, luego de esta comparecencia de la comisión que viene haciendo seguimiento del sistema carcelario. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos a abrir el capítulo internacional hablando del conflicto que se ha establecido entre México y Ecuador a partir de la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito. Por un lado, hay que decir también que los defensores de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que fue retirado de la embajada por las fuerzas policiales, bueno, temen por su vida, así como también sus referentes políticos. Más allá de que está llevando adelante una huelga de hambre, bueno, sospechan de que puedan querer matarlo. Eso es lo que están denunciando a nivel internacional. Mientras tanto, México presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que Ecuador por lo menos sea suspendido de la Organización de Naciones Unidas hasta tanto pida disculpas públicas con respecto a la situación que generó. Por otra parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que esto que está haciendo México debe servir como algo ejemplarizante para que las embajadas sigan siendo un lugar inviolable. Según detalló la canciller mexicana Alicia Bárcena, su país reclama que se juzgue y declare a Ecuador responsable del daño y que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México, así como suspender la membresía de Ecuador en las Naciones Unidas hasta tanto no se emita una disculpa pública. Bárcena afirmó que México pretende que estas acciones sirvan como precedente para que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado en definitiva de las Naciones Unidas y que de ese modo el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró que la grave crisis bilateral que enfrenta su país con Ecuador puede servir para reforzar de manera urgente al derecho internacional y que es el momento para que México encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos, destacando que lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió y padeció México en ningún país del mundo. Este jueves, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió a través de la red social X que el actual mandatario Daniel Noboa está llevando al precipicio a los ecuatorianos, afirmando que los corruptos siempre fueron ellos, al tiempo que adjuntó una foto con la nota de prensa que publicó la Corte Internacional sobre la solicitud de México. Y mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia una nueva contraofensiva contra Rusia, que según la portavoz del Kremlin, María Zakharova, es algo que terminaría o exterminaría a los ucranianos, el presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy, tras una reunión con su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que está dispuesto a ir a una negociación, pero no con los esquemas que seguramente se le van a plantear. Por otra parte, hay prevista una reunión en Suiza para tratar de encontrar una salida consensuada, pero no está invitada a Rusia. Por otra parte, a estas horas se está dando un intercambio de bombardeos fundamentalmente de Rusia a Ucrania, aunque también de Ucrania hacia territorio ruso, que afecta particularmente las estructuras energéticas. Dijo Putin que no lo hizo en invierno por una cuestión humanitaria. Moscú está a favor de resolver el conflicto armado en Ucrania mediante negociaciones, pero no en el formato de la imposición de esquemas que no tienen nada que ver con la realidad, declaró este jueves Vladimir Putin durante una reunión con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, celebrada en la capital rusa. Putin recordó que Rusia no fue invitada a la conferencia que los países occidentales planean organizar en Suiza en un intento de solucionar la crisis ucraniana, pero al mismo tiempo reconocen que es imposible resolver nada sin Moscú. No nos invitan, pero dicen que nos negamos a mantener negociaciones, resumió el mandatario con ironía, afirmando que hasta cierto punto Ucrania se acorraló a sí misma cuando se negó a negociar, apostando por derrotar a Rusia en el campo de batalla e infligirle una derrota estratégica, pero se dieron cuenta que esto es imposible, afirmó el mandatario. El jefe de Estado defendió los recientes bombardeos rusos a instalaciones energéticas ucranianas, argumentando que Rusia ha sufrido ataques similares y que por razones humanitarias no lo hizo en el invierno, afirmando que los mismos tienen un impacto directo en la industria de defensa ucraniana, algo que se corresponde con una de las tareas que Rusia se puso desde el principio, es decir, la desmilitarización de Ucrania. El Congreso brasileño respaldó la reclusión del diputado Chiquinho Barzao, quien es supuestamente el autor intelectual de la muerte de la activista Marielle Franco. Esto está establecido en la Constitución brasileña y no solamente él, sino su hermano y el ex jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, quienes habrían sido los autores intelectuales de este crimen cometido por otros policías militares. Aparentemente una de las cosas que molestaba a Chiquinho y sus secuaces era que Marielle Franco investigara
y se metiera dentro de los asuntos que mantenían en algunas zonas de Río de Janeiro con las fuerzas paramilitares, los que motivaron este crimen. Los diputados decidieron mantener la prisión preventiva del legislador Chiquinho Brassau, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco, ya que según la Constitución los congresistas deben autorizar la prisión del diputado tras su detención y encarcelamiento en marzo, junto a su hermano Domingos Brassau, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y Rivaldo Barbosa, ex jefe de la Policía Civil, en un operativo ordenado por el Supremo Tribunal Federal. La sesión se saldó con 277 diputados a favor, 129 en contra y 28 abstenciones, superando así la mayoría absoluta necesaria en este caso, al tiempo que entre los contrarios a la medida figuran los legisladores del Partido Liberal, al que pertenece el expresidente Jair Bolsonaro. Los hermanos Brassau están acusados de ordenar el crimen, ya que según las investigaciones, la actuación de Franco estaba perjudicando sus negocios turbios en tierras situadas en zonas controladas por milicias paramilitares en Río de Janeiro, mientras que Barbosa, quien se tornó jefe de la Policía Civil de la capital carioca un día antes del asesinato de Marielle, está acusado de ayudar a planear el crimen y obstruir las investigaciones. Marielle Franco, madre feminista afro y líder de una favela, fue acribillada a balazos junto a su chofer el 14 de marzo del 2018, cuando regresaba a su casa tras un acto político, crimen que según las investigaciones fue ejecutado por los ex policías militares Ronnie Lessa y Elcio de Quirós, que fueron arrestados el 12 de marzo del 2019, un año después del homicidio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Al final del bloque número 1. Después de la tanda hay más. Segundo bloque en MBD Noticias. Les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou le pidió al presidente de FIFA, Gianni Infantino, que el sorteo del Mundial 2030, sorteo que va a ser en 2029, se realice en Uruguay. El Estadio Centenario será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, motivo por el que Lacalle Pou participó en Asunción del Paraguay de una ceremonia previa al Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Yo le decía más temprano a Gianni, pensá en dentro de 100 años que cuando abran esta acta, iban a decir, pero pará, el Mundial de Rusia se gastó un dineral. El posterior, ni que hablar. ¿Por qué lo organizó, entre otros, Argentina, Paraguay y Uruguay? Obviamente que no es en términos económicos, obviamente. Pero como todo en la vida, en una familia, en un club de fútbol, en un país, las raíces que no se ven siempre son importantes. Si no hay raíces, no hay ramas, no hay frutos. Y yo creo que esta actitud disruptiva de la FIFA, de unión, como decía Alejandro, apela a seguir cimentando las raíces. Según informaron diversos medios, Lacalle Pou también le pidió a Infantino que el Congreso de FIFA previsto para 2030 se organice en Uruguay. Además, el presidente del organismo rector del fútbol ratificó la decisión de que el partido inaugural del Mundial de ese año sea en el Estadio Centenario. También habrá un partido en Argentina y otro en Paraguay, aunque el Mundial será organizado por España, Portugal y Marruecos. Por supuesto, el primer partido de este Mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final, en el Estadio Centenario en Montevideo, un lugar histórico. No sé si va... Pronóstico del tiempo, empezando por mañana y viene con lluvia, por lo que estuve viendo. Parece que sí, por lo menos para el sábado. Mañana igual ya va a estar algo nuboso. Mañana viernes 12 de abril, eso, algo nuboso. Alguna probabilidad aislada de lluvias, 12 grados la mínima, 22 la máxima. Cielo cubierto para el sábado 13 de abril, pasado mañana, precipitaciones, tormentas, 14 la mínima y 20 la máxima para Montevideo y el área metropolitana. Bien, nos estamos yendo, ya viene Lado B, así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Mañana información en varios horarios como siempre. 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias, 13 horas, segunda edición y 18:55 estaremos otra vez con Natalia. Hasta mañana. Que pasen bien.